Érase una vez, en un pequeño pueblo encaramado en las faldas de una montaña, vivía una niña llamada Elara. A diferencia de los demás niños, Elara tenía un don muy especial. No podía volar, ni se volvía invisible, ni podía hablar con los animales. Su don era mucho más sutil y mucho más profundo. Elara podía oír la voz que solo los corazones limpios podían oír. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta voz no sonaba como una voz humana. Era más bien una melodía suave, un susurro cristalino que vibraba en el aire y que solo se hacía audible para aquellos que no albergaban rencor, egoísmo o malicia en sus corazones. La mayoría de los adultos del pueblo, ocupados con sus preocupaciones, sus chismes y sus envidias, no podían oírla en absoluto. A sus oídos, el mundo era un lugar ruidoso y lleno de sonidos ordinarios, el murmullo del viento, el canto de los pájaros, el eco de los pasos en el camino de tierra. Para ellos, Elara parecía una niña un poco extraña, que a menudo se quedaba quieta con una expresión de asombro, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía. Elara, sin embargo, oía la voz. La escuchaba en el amanecer, cuando el sol pintaba el cielo de colores cálidos y el rocío brillaba en las hojas. La voz le hablaba de la paz que trae un nuevo día. La oía en el bosque, cuando los árboles mecían sus ramas, y la voz le contaba las historias que habían presenciado, el crecimiento de una bellota, el baile de las mariposas, el susurro del viento al pasar. La escuchaba en el río, y la voz le revelaba los secretos del agua, cómo fluía con paciencia, cómo nutría la tierra y cómo se unía al vasto océano. Pero la voz no solo hablaba de la naturaleza, también le hablaba de las personas. Un día, Elara estaba jugando en el mercado del pueblo, un lugar lleno de bullicio y colorido. Vio a dos comerciantes discutiendo por el precio de unas manzanas. Sus rostros estaban fruncidos y sus palabras eran cortantes y llenas de enojo. De repente, la voz, que para Elara era como una melodía alegre, se volvió un poco más apagada, como si un velo la cubriera. Cuando los comerciantes se reconciliaron y se disculparon, la melodía de la voz regresó, más brillante que antes, como si una nube gris se hubiera disipado. Elara comprendió que la voz era un reflejo de la bondad y la armonía del mundo, y que el enojo y la tristeza la silenciaban. Un día, un anciano sabio que vivía en una pequeña cabaña en la cima de la montaña oyó hablar de Elara. El anciano, que había pasado toda su vida buscando la verdad, se sintió intrigado. Decidió bajar al pueblo para conocer a la niña. A su llegada, la miró a los ojos, que eran de un azul tan profundo como el cielo. Vio en ellos una pureza y una inocencia que raramente se encuentran en el mundo. Elara, al verlo, sonrió. Ella no lo conocía, pero la voz a su alrededor se hizo un poco más fuerte y más clara, como un coro de campanas de cristal. El anciano, por su parte, no oyó nada, solo el viento silbando. Se sintió un poco decepcionado. «Pequeña Elara», dijo el anciano con una voz suave, «¿es cierto que puedes oír la voz del mundo?» Elara asintió. «Sí, señor. ¿Usted no la oye? Es tan hermosa. Habla de la paz y el amor que nos rodea». El anciano suspiró. «No, mi niña. Mis oídos están viejos y sordos para esas cosas. ¿Qué debo hacer para oírla, Elara?» La niña lo miró con sus ojos grandes. «No es con los oídos, señor», respondió con una inocencia desarmante. «Es con el corazón. Para oír la voz, el corazón debe estar limpio. Debe estar lleno de bondad, de amor y de perdón». El anciano se quedó pensativo. Había pasado toda su vida estudiando libros, meditando y buscando la iluminación, pero nunca se le había ocurrido que la respuesta estaba en algo tan simple como la pureza de su corazón. El anciano, que aunque sabio, albergaba el orgullo de sus logros y un poco de frustración por no haber encontrado la verdad, entendió que su corazón no estaba tan limpio como creía. Agradeció a Elara y regresó a su cabaña, pero esta vez, en lugar de meditar, decidió reflexionar sobre sus acciones. Recordó los momentos en los que había sido orgulloso,
cuando había juzgado a los demás o cuando había sentido envidia por la sabiduría de otros. Uno a uno, se deshizo de esos sentimientos, como quien limpia las hojas secas de un jardín. Y un día, mientras contemplaba el atardecer, un suave susurro llenó su mente. Era una melodía simple, pero más hermosa que cualquier sinfonía que hubiera oído. Era la voz. El anciano sonrió. Había encontrado la verdad, no en los libros, sino en un corazón limpio, gracias a una niña. Con el tiempo, la leyenda de Elara y la voz se extendió más allá del pueblo. La gente venía de todas partes para ver a la niña, buscando un atisbo de la verdad que ella podía oír. La gente se daba cuenta de que para estar cerca de Elara, tenían que ser mejores personas. Los corazones se volvieron más amables, las palabras se hicieron más gentiles y la generosidad floreció como las margaritas en el jardín de la casa de Elara. La voz, que solo los corazones limpios podían oír, se hizo más fuerte y más clara, no solo para Elara, sino también para muchos más en el pueblo. La gente se despertaba con una melodía en sus corazones y sabían que era la voz que les recordaba que la bondad y la compasión eran la verdadera esencia del mundo. Un día, la voz le habló a Elara de un lugar lejano, en las montañas más altas, donde una criatura de la montaña estaba sufriendo. Era una criatura mítica, un dragón de hielo que había sido el guardián de las montañas durante siglos. El dragón se sentía solo y abandonado, ya que los humanos lo habían olvidado y su corazón se había congelado, llenándolo de una tristeza profunda y de un sentimiento de soledad. La voz le dijo a Elara que el dragón era bueno en su interior, pero que su corazón congelado le impedía sentir la bondad y la calidez del mundo. Elara, que no tenía miedo, decidió ir a su encuentro. Con una mochila llena de galletas y un corazón lleno de coraje, se despidió de sus padres y se embarcó en una aventura. Viajó durante días, subiendo por senderos escarpados y cruzando arroyos helados, guiada por la voz. Finalmente, llegó a la cima de la montaña, donde vio una cueva oscura y helada. Un dragón de hielo, con escamas de un color azul translúcido, yacía acurrucado en la entrada de la cueva. El dragón tenía los ojos cerrados y una lágrima helada corría por su mejilla. Era una lágrima de hielo. Elara se acercó con suavidad y le habló con la voz más dulce que pudo. «Hola, señor dragón, he venido a verle». El dragón abrió sus ojos, que eran del color de la nieve, y la miró con sorpresa. «¿Un humano? ¿Qué hacía un humano en ese lugar?» «Vete», gruñó el dragón, con una voz profunda y ronca. «No tengo nada que ofrecer. Estoy solo y mi corazón está frío». Elara, que oía la tristeza en sus palabras, le sonrió. «He venido a traerle algo de calidez, señor. La voz me ha dicho que usted es bueno». Elara sacó una de las galletas de su mochila y se la ofreció. «Mi abuela las horneó. Tienen canela, que es muy cálida». El dragón, que no había comido nada más que hielo en mucho tiempo, se sintió tentado. Con cuidado, tomó la galleta con sus garras gigantes y se la comió. Estaba deliciosa, pero no era la galleta lo que había hecho el milagro. Era la bondad en el corazón de Elara, que la voz le había enseñado a cultivar. Dale like, suscríbete y comparte. De repente, una pequeña chispa dorada, la misma chispa que había salido de la pata de Miau en la historia del gato, salió del pecho de Elara y tocó el corazón de hielo del dragón. Una pequeña grieta apareció en el hielo y una lágrima, esta vez de agua, corrió por su mejilla. La voz, que solo los corazones limpios podían oír, se hizo audible en la cueva, y el dragón, por primera vez en siglos, la oyó. Era una melodía simple, que hablaba de amor, de amistad y de la calidez que se puede encontrar en un corazón lleno de bondad. El dragón, conmovido, lloró. Sus lágrimas ya no eran de hielo, sino de agua. Las grietas en su corazón se hicieron más grandes, hasta que se rompió, y una luz dorada y cálida salió de su pecho, llenando la cueva con un brillo que era más hermoso que el sol. El dragón ya no se sentía solo. Tenía una amiga, Elara, y un corazón que volvía a sentir el calor del mundo.
El Ara se quedó con el dragón, contándole historias del pueblo, de los niños y de la voz que los corazones limpios podían oír. El dragón, a su vez, le contó historias de la montaña, de los vientos, de las nubes y de las estrellas. El Ara se convirtió en la amiga más cercana del dragón de hielo. Con su ayuda, el dragón se deshizo de su tristeza y de su soledad. Se convirtió en un guardián de la bondad, un amigo de los niños y un protector de la naturaleza. Y el pueblo, que antes le temía, ahora lo veneraba y lo amaba. Y todo gracias a una niña con un corazón puro, que podía oír la voz que solo los corazones limpios podían oír. A partir de ese día, el mundo se volvió un lugar un poco más amable. La gente del pueblo, inspirada por el Ara, se esforzaba cada día por tener un corazón más limpio, para poder oír la voz. Y aunque muchos no la oían con los oídos, la sentían en sus corazones, en la calidez de una sonrisa, en la amabilidad de un gesto, en la generosidad de un acto. La voz se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que la bondad es la magia más poderosa de todas. El Ara creció, pero su corazón nunca perdió su pureza. Continuó siendo la guardiana de la voz, una voz que no era suya, sino que pertenecía a todos. Una voz que le recordaba a la gente que, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo, siempre habría un atisbo de esperanza, un rayo de sol que podría brillar si el corazón estaba lo suficientemente limpio para verlo. Y así, la historia de El Ara y la voz que solo los corazones limpios podían oír, se convirtió en una leyenda, un cuento que los padres contaban a sus hijos para enseñarles que la bondad es la magia más grande de todas, y que un corazón limpio es el tesoro más valioso que se puede tener. Y en la noche, cuando la luna salía, muchos en el pueblo se quedaban en silencio, con una sonrisa en sus labios y una melodía en sus corazones, escuchando la voz que, aunque no la oyeran, sabían que estaba ahí, guiándolos hacia un mundo mejor. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.